Se preguntarán por qué me fui 2 años de YouTube, algunos pensarán que, no sé, me raptaron los aliens, me dio coronavirus y me llevo San Pedro, o me volví otaku y me aislé de la sociedad por lo tanto dejé de bañarme, pero no. No. Ni me morí, ni me dio el David-19, ni soy otaku. Bueno, eso último sí. Pero todo lo demás olvidaos, sigo más vivo y sano que la paloma que casé ayer para cenar. F por la paloma. Para resumirles, no pude subir vídeos a causa de que mi computadora del gobierno hizo boom y quedó. Actualmente me encuentro con la misma PC, pero con algunas piezas chinas de reemplazo, sepa Judas cuánto más aguantará esta tostadora, yo ya me tengo el número de los bomberos anotado en la mano, no se vaya a incendiar mi casita. Esperen, porque huele a humo. Ok, no, esperemos eso no pase, o por lo menos no pase pronto. Aquí el punto es que tengo que escribir relleno, digo, una introducción, para que este video llegue a los 10 minutos. Digo, dar explicaciones, del por qué me ausenté 2 años de la plataforma. Un momento. Ahora ¿cómo hago para rellenar más, si prácticamente ya les dije todos los problemas? Bueno, les puedo contar una anécdota muy curiosa. Sucede que una vez... ¿Saben que este guión son puras mamadas que a nadie le importan? No entiendo por qué intento llegar a los 10 minutos si ni siquiera monetizo. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Tampoco comprendo por qué doy explicaciones de mi ausencia cuando literal a la justa me ven 2 personas, mejor doy intro al video critica antes que se vayan todos los nuevos visitantes. Sin más parloteo innecesario, mi nombre es Siwolil Rack. Pero los mortales me llaman Charlie. Sean bienvenidos A un nuevo producto audiovisual de entretenimiento para el consumismo de las masas. Bueno no, bienvenidos a un nuevo video para YouTube, en esta ocasión me han dado las ganas de revisionar un clásico del cine en general, Godzilla de 1954, cinta la cual daría comienzo a una de las franquicias más longevas y populares de la historia del cine oriental. Casualmente aprovechando que el hype está por las nubes con el próximo film del Monsterverse de Legendary, Godzilla vs. Kong, es que nacieron las ganas de mostrar mi opinión del primer largometraje protagonizado por Godzilla. ¿Vale la pena verla a día de hoy? ¿Ha envejecido bien, o mal? ¿Merece el estatus de un clásico del cine? Eso y más después del intro. Vi esta película como hace un día. Bueno, cuando lo suba a YouTube ya sería como hace una semana. Con la intención de conocer más al personaje, puesto que, no soy un gran fan de este tipo de películas, sin embargo me encuentro emocionado por la nueva entrega del Monsterverse, King Kong vs. Godzilla, ya que, a pesar de no consumir mucho de este género, las cintas de King Kong acompañaron varias tardes de mi infancia, aún recuerdo con nostalgia, estar viéndolas en secreto, pues mi madre no me dejaba verlas porque, dizque eran muy violentas y me iba a traumar. Postdata si me traumé. Tengo miedo. Pasando hasta mi adolescencia, donde la primera película que vi en el cine fue King Kong la Isla Calavera, de 2017. Ya lo sé, mucho texto, ZZZZZ. Para resumirlo, y sin tantos rodeos, yo por lo que más estoy hypeado, es porque King Kong es mi kaiju favorito. Así es, soy Team Kong. Si tienes algún problema, decí hora y lugar, para recagarnos a piñas. También porque, bueno, es un chango gigante versus una lagartija gigante radioactiva que bota rayos láser. Voló un auto con su rayo láser. Dándose de madrazos con super efectos especiales de la hostia. ¿Quién no querría ver eso?
ya que seamos realistas, la gran mayoría va a ver estas películas con el único fin de entretenerse un rato y ya está. No obstante, y a este punto es a donde quería llegar, la Godzilla original sale de este molde de ser solo considerada entretenimiento basura, a no solo ser una de las cintas más importantes de este género, sino como mencioné al inicio del video, del cine en general. Así que con el objetivo de ampliar un poco más mi escaso conocimiento de Godzilla, de ampliar un poco más mi visión cinematográfica, y de a ver si este video casca visitas por el IP de su próximo film, decidí ver la tan nombrada por muchos, mejor entregas de la saga. Sinopsis. Un gigantesco monstruo lanzallamas aterroriza Japón, después de que una bomba atómica lo despertara, luego de haber estado durmiendo durante varios siglos. Bien, sabemos que estamos hablando de un film de hace 67 años, por lo tanto no planeo juzgarlo con los estándares de hoy, sino con los de su época. Aclarado eso, comencemos. Historia. En sí, el argumento de la cinta no es nada nuevo o innovador, incluso para su época, esta historia sigue la fórmula establecida por El Mundo Perdido en 1925, la cual acentuaría más King Kong en 1933, hasta llegar a La Bestia de 20.000 brazas de 1953, es decir, sigue la trama de un monstruo de la era jurásica o cretácica, ha podido sobrevivir hasta la actualidad. Por algún motivo o circunstancia, los humanos hacen algo que interrumpe la paz del monstruo en cuestión, al cual capturan o hacen enojar, lo que como consecuencia trae problemas, con la criatura destruyendo casas, edificios, pisando y comiéndose ciudadanos, para después matarlo y culminar la película con un mensaje final al estilo de, no podemos controlar la naturaleza, bla, 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 bla. Como podemos ver, Godzilla está lejos de ser original en su argumento, sin embargo, eso no es el motivo por el cual es tan aclamada, sino, la manera en cómo es contada, y sobre todo, en la época en que es contada. Godzilla 1954 usa los miedos de sus espectadores, convirtiéndolos en el protagonista del largometraje. Para entender lo mencionado, hay que ponerse en situación. Estamos hablando de que hace menos de 10 años del film, los japoneses sufrieron una de las masacres más grandes de la historia por parte de los estadounidenses, que atacaron Hiroshima y Nagasaki con bombas nucleares. Bueno, pues la película Sin Miedo te muestra claras alusiones a lo sucedido en Japón, escenas que expresamente recuerdan a una explosión nuclear. La película sabe muy bien a quiénes va dirigida, y lo que quiere transmitir, lo logra de una manera visceral, vaya, muy cruda. Sin embargo, hasta ahí llega a lo bueno, pues esta película es estilo sobre sustancia, hablando únicamente de la historia, peca de ser muy manipuladora. Esto se hace notorio por cómo la película ha envejecido tan mal que a día de hoy resulta infumable. Por poner un ejemplo, es como Avengers Endgame, a nivel de efectos especiales a día de hoy se ve espectacular y sorprendente, pero ¿eso la hace buena? Pues no, seguramente de aquí a 60 años esos efectos queden obsoletos, y así pierda uno de sus mayores atractivos. Lo mismo pasa con Godzilla 1954, vive del terror de la época, y hay filmes que hacen lo mismo. Películas bélicas antiguas como Senderos de Gloria lo hacían mejor porque le daban importancia a sus personajes. Aquí muere mucha gente en pantalla, pero ninguno genera mi interés porque la trama no se lo da más allá del papel de civiles en pánico. La trama nos sorprende por sus giros, o por su innovación o algo que me haga resaltarla por sobre las demás de la época. Está encerrada en una trama lineal, que no le da tiempo para desarrollar sus personajes, que tiene subtramas innecesarias de romance que al final resultan indiferentes para el hilo central. Esta cinta vive del miedo y la manipulación al espectador, resulta lenta y aburrida pues carece de giros o desarrollo interesante, es completamente lineal de principio a fin. Si bien al final deja un mensaje antibélico, lo deja de forma tosca a modo de sobreexposición, con un personaje sobreexplicando el tan obvio mensaje antibélico en la cinta. Sin embargo, fue lo que verdaderamente yo llamo una película atrevida, no como las de ahora. Sí, te hablo a ti Jojo Rabbit, meterse con los nazis en 2019 no es atrevido ni ofensivo. Una película con agallas de salir en el tiempo en que salió, con todas las cosas que estaban pasando, el contexto en el que se hizo y con las intenciones que se hizo son admirables, pero a pesar de eso, está atada a una trama carente de desarrollo de personajes, pues es más una trama de impacto momentánea. No obstante, sería estúpido de mí negar que para su época, a pesar de ser manipuladora, resultase impactante. Al menos puedo afirmar, es manipulación de calidad, por así decirlo, y aunque eso no la salve de sus errores, sí les puedo decir que prefiero una trama así, 1000 veces por encima que casi todas sus sucesoras, las cuales solo se volvían más infantiles y cansinas con el correr del tiempo.
Yo le doy un 6 de 10, es buena, sin embargo no está exenta de errores como los ya mencionados antes. Personajes. Y aquí vienen los verdaderos problemas. Empecemos por las actuaciones de los tres protagonistas, Emiko Yamane, Hideto Ogata y el Dr. Serizawa. La peor de todos es Emiko, interpretada por Akiko Hirata, con una actuación tan mala que te da ganas de adelantar la escena cada vez que intenta mostrar expresividad, parece no saber gesticular, ni siquiera llorar, coño es que da vergüenza de ver, hasta los gritos son raros. Es en plan, pareciese que se va a reír, pero de un momento a otro se echa a llorar. Al menos metete lágrimas falsas a lo Wismichu, no sé coño. El prota Ogata la verdad, ni bien, ni mal, la trama no le da momentos ni para brillar, ni para nada, bien podría ser aplastado por Godzilla y no afectaría en nada a la trama, al menos su interpretación por parte de Akira Takarada no resulta molesta, aunque bueno, tampoco es como que su papel requiriese mucho talento. El Dr. Serizawa es el único de todos que resulta interesante, con motivaciones y conflictos con los cuales puedes empatizar, y con una buena interpretación. Por lástima es el que menos aparición tiene de los tres. Los secundarios como el científico que no quiere matar a Godzilla porque quiere investigarlo, ya me dirás tú cómo, son solo relleno, con cero utilidad, sin trasfondo memorable o importante. Como verán en cuestión de personajes esta cinta es muy, pero muy pobre, hasta desarrolla una trama de amor que al final no llega a nada, desperdiciando una oportunidad de crear algo más de empatía hacia los protagonistas. Simplemente no son interesantes, no hay motivo por el cual no quiera que directamente los pise Godzilla, un personaje rescatable y memorable de todo el cast es algo fatal, incluso para esa época. Un buen ejemplo sería King Kong de 1933, que sí tiene buenos personajes como Carl Denham, Jack Driscoll, e incluso Andy Rau, que sí, podrán ser un poco personajes estereotípicos a día de hoy, pero son carismáticos, saben actuar y resultan interesantes. Cosa la cual, los protas de aquí, no lo son. Mención, a que los mejores papeles se los llevan los que estaban escapando de Godzilla, por lo menos cumplían su rol de gritar y correr a la perfección, en fin, la calificación es un 4 de 10, malo. Banda sonora y efectos de sonido. La banda sonora es emblemática a más no poder, hasta sigue siendo utilizada en las últimas entregas como King of the Monsters y encaja muy bien con la esencia e imponencia del personaje. Igualmente, los efectos de sonido como el rugido, creado usando un guante de cuero que se arrastraba a través de las cuerdas de un contrabajo, las pisadas, el nacimiento del característico ataque de Godzilla, el aliento atónico, son cosas que siguen siendo utilizadas a día de hoy. Por ese motivo, en este apartado no tengo mucho más que decir. Casi todo estuvo correcto, a excepción de algunos momentos, en los cuales las pisadas estaban fuera de lugar, como en esta escena. Pero poco más, el host, los sonidos como el rugido, las pisadas, los edificios destruyéndose, acompañan perfectamente la mayoría de escenas, dándoles fuerza y terror, creo yo. En algunos momentos se pudo poner un acompañamiento sonoro más dramático, pero dentro de todo, este apartado brilla por ser de gran calidad, yo le doy un 8 de 10, muy bueno. Efectos visuales. En este punto sí puedo decir que innovó, creando el Sweep Motion, técnica de filmación que consistía en reemplazar lo visto hasta ese entonces para traer monstruos gigantes a la gran pantalla, el Stop Motion, sustituyéndolo poniendo a un hombre dentro de un disfraz, método que sería utilizado en la saga hasta casi finales de la época de los 90s. Si bien para el espectador actual se verá de risa, para su época influyó tanto que se convirtió en el recurso habitual del género, esto combinado con el uso de modelos en miniatura y conjuntos urbanos a escala reducida, daban la ilusión de una criatura gigante en la ciudad, también, aprovechando el blanco y negro para dotarle un tono sombrío, el cual, le da una personalidad única a la cinta. Teniendo en cuenta que creó escuela para posteriores cintas de Kaijus, a lo largo de décadas, junto al hecho de, a pesar de haberle pasado 67 años, no se vea nada mal, además siendo una proeza en su época, yo le doy un 9 de 10, trasciende el tiempo y roza la perfección. Veredicto final.
Godzilla 1954, es un 6.7 de 10, es buena, es más que buena, de hecho la considero una de las mejores del género Kaiju, personalmente no la recomendaría a espectadores casuales o gente que busque entretenimiento, en cambio, es una visión obligada si te consideras fan de Godzilla o eres muy, pero muy amante del cine, no obstante, hay películas de la época mejores, las cuales te recomendaría muy por encima de esta. Y sí, este film ha envejecido fatal, independientemente de lo objetivo que seas, esta obra queda como algo que funcionó en su época, que fue un éxito, pero, hoy no es más que una reliquia del cine, apreciada por lo que fue, más no por lo que es hoy. ¿Cómo te atreves, maldito hijo de puta? Solo hablas idioteces, tu canal es una mierda y tu opinión me la paso por los huevos. Godzilla es mejor que Kong, tú solo le tienes envidia a Godzilla, gastas oxígeno, muerte. Voilà, revivís Scooby. Recuerden comentar con respeto en los comentarios, es solo una película, no hay necesidad de que me manden una carta bomba, o que se metan con mis familiares, me gustaría ver sus puntos de vista sobre el tema tocado hoy, yo ya tengo el cerebro frito de tanto escribir y editar, así que me voy a mimir. Y si les ha gustado el contenido de hoy, suscríbanse, y den clic a la campanita, así estarán avisados de cuando suba nuevo contenido, darle like si les ha gustado, dar dislike si no les ha gustado, y esas cosas, yo me despido hasta la semana siguiente, si así lo desea mi tostadora, adiós. Ah, y si quieren que los salude, solo coméntenlo en el video, yo me despido mientras les dejo los mejores comentarios del video anterior. Ahora sí, me voy, ahí se ven.